Bienvenidos a su podcast Alcoholismo y Esperanza, nuestro tercer episodio, interesante como todos los anteriores que hemos grabado. Y este día pues yo soy Plinio, yo soy alcohólico y estoy en un proceso de recuperación. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado especial, lo vamos a presentar el primero y nos vamos a presentar todos. Él es también parte de los grupos de autoayuda que nosotros pertenecemos también y es una persona de un recorrido bastante largo en este tema de compartir con nosotros, amigo de nosotros también, el señor Giovanni Tovar. Preséntese que por favor, compañero y amigo. Un gusto, buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí estamos apoyándonos y siempre con la autoayuda, ¿verdad? Muchas gracias, padrino. Xavi. Hola, un gusto a todos y saludo a los que nos sintonizan. Recordarles también pues que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok como Alcoholismo y Esperanza, y en nuestro correo electrónico también en denominado alcoholismoyesperanza@gmail.com. Perfecto. Fernando, ¿cómo estás? Todo bien, mira Plinio por acá, bienvenido a nuestra visita y también Xavi. Y aquí, mira, contento de estar con ustedes nuevamente. Bueno, fíjese, padrino, que, no, bueno, voy a decir padrino porque nosotros así lo tratamos, ¿verdad? Pero un compañero de nosotros, la otra vez en el podcast anterior hablábamos de este tema, el patrocinio que se da en estos grupos de autoayuda, de recuperación, en los cuales todos pertenecemos, y hablamos de esta figura de los padrinos. Le decimos padrinos para los que no saben de estos grupos, a las personas que tienen muchos más años. Quisiera saber cuánto tiempo tiene usted de estar en los grupos de autoayuda, padrino. ¿Cuánto tiempo tiene usted de haber dejado de beber? 34 años. ¿Y tiene de edad? 57. O sea que es un joven, padrino. De 21 años. Súper joven. Digo, porque mucha gente piensa que a los grupos hay que llegar ya viejo uno. Sí. Y la verdad es que la mayoría de aquí hemos llegado jóvenes. Y aquí es otra muestra que las personas llegamos jóvenes a los grupos y aquí nos vamos envejeciendo de a poco, ¿verdad? Así que gracias, padrino, por venir a este podcast. Le estamos apostando mucho a la información aquí en El Salvador. Descubrimos que había muy poca información en El Salvador de este tipo de comentarios de alcoholismo, y que el alcoholismo es un espectro amplio que tiene un montón de divisiones. Y hoy vamos a tocar un punto bien importante que son las emociones. La emoción. Las emociones, vamos a tratar de ir hemos tratado de grabar en 1 hora y a veces nos pasamos y la edición tiene que acortar porque es tan amplio nunca pensamos que era tan amplio este tema y que nos quedamos cortos. Cada capítulo terminamos y faltó, pero vamos a tratar la manera de hablar. El tema de las emociones que tiene que ver con el alcoholismo, por qué las emociones, y creo que hay 2 etapas del alcoholismo, por lo menos yo las pasé. La primera etapa es la emoción cuando bebía y la emoción ya cuando dejé de beber, que llegué a los grupos de autoayuda. Y la emoción de cuando yo bebía, padrino, cuéntenos usted su experiencia, tanto personal como la que ha escuchado, me imagino en estos años, no sé cuánta gente ha escuchado de las emociones, por qué las emociones nos llevaban a nosotros a tener este tipo de arranques de bebida y por qué bebíamos tanto, por qué tiene que haber una mezcla. Yo no entendía hasta que llegué a los grupos de autoayuda, le soy bien honesto. No entendía por qué la emoción tenía algo que ver con lo que yo hacía, con lo que yo bebía. Que en su experiencia, padrino, ¿cómo ve esta situación de tener el vínculo? ¿Qué vínculo tiene la emoción con el alcohol? ¿Qué vínculo hay ahí? O las drogas en general, porque no hemos hablado de ese tema. Estamos pendientes, un día lo vamos a platicar. Okay. Pero ahorita hemos hablado en estos capítulos que hemos grabado, especialmente del alcoholismo. Pero cuéntenos usted su experiencia y cómo lo ve. Interesante, sumamente interesante, la verdad. Felicitarles y desearles éxito, ¿verdad? En este trabajo. Les deseo lo mejor porque tú decías algo importante, no hay la suficiente información. Hay un axioma que dice somos anónimos, no invisibles. Así es. Entonces, te lo compartía porque hay un montón de gente con la necesidad de quererse retirar y realmente no lo está matando la droga, sino que la ignorancia. El saber dónde está mi salida no te la va a dar cualquiera, porque una de las drogas más crueles es la legal, ¿verdad? O sea, están a cedo de todo. Están a disposición. Si un niño mira que papá compra una cerveza en la tienda, se vuelve normal. Claro. Entonces, obviamente... Bueno, en el súper hay anaqueles completos. Súper bebidas alcohólicas. Ir a traer un paquete de droga envasada, ¿verdad?
que hay grandes consecuencias. Ahora, para mí, desde mi criterio, las adicciones, las enfermedades emocionales comienzan en la casa. Ahí sabemos obviamente que la primer sociedad de un infante es la familia. Y si esta familia es disfuncional, o sea, potencialmente hablando, estamos hablando o de un narcótico o estamos hablando de un alcohólico. Obviamente, ¿qué podría pasar si un niño tiene un padre alcohólico? Sí, Emocionalmente este niño va a estar destrozado. sí, ¿Qué tal si este niño no conoce a su madre? Imagínate un niño de 5 o 4 años necesitando a su mamá, perdón. ¿Qué ataques de ansiedad no hay en este niño? Entonces, por eso el principio del programa, de los grupos de autoayuda, habla, lógicamente, ya estábamos enfermos. ok. Solo faltaba un pequeño contacto. ¿Estábamos predispuestos a ser alcohólicos por las emociones específicamente o estábamos predispuestos a ser alcohólicos porque traíamos un gen nosotros que al tener ese contacto con la bebida nos provocaba un estado mental diferente? Bueno, la ciencia tiene su opinión, ¿verdad? Ujú, Pero nosotros desde nuestra experiencia, que es lo único que tenemos, claro. porque no somos científicos ni religiosos, no es ese el objetivo por muchas razones, pero sí realmente sigo apostando yo de que es por la familia disfuncional. Imagínate la angustia de tener un padre alcohólico, de tener una madre alcohólica, ausencia de padre, irresponsabilidad de padres. ¿Cómo puede un niño soportar esta carga de dolor emocional? No digamos un joven. En su pubertad, cuando sabemos nosotros los hombres, necesitamos un padre, la colaboración de un padre, la responsabilidad de un padre, la ayuda de un padre, el acompañamiento. Es una formación. O sea, tener familia realmente es algo delicado. Y aquí, como se dice típicamente en El Salvador, en el camino arreglamos la maleta. Claro. Pero todas estas consecuencias van a parar a un infante, a un niño. ¿Qué se puede esperar? No hay amor, no hay comprensión, no hay compañía, no hay responsabilidad, no hay economía, no hay salud, vestimenta, educación académica. Entonces, ¿de quién podríamos estar hablando? Sí, quizás contarnos, Fernando, que nos ayude, tal vez para que el padrino nos refuerce. Y bueno, hemos hablado acá que nosotros somos amigos, nos conocemos los casos, pues tenemos años de conocernos. Y sé que Fernando no tuvo una familia disfuncional. Entonces, ¿qué creías que emocionalmente te llevaba a beber? Y tal vez podemos tener una plática sobre esto, ¿qué nos llevaba a beber o cómo consideramos nosotros que las emociones, a nosotros que no tuvimos familias disfuncionales, bueno, habría que analizar cada caso, pues. O a qué le llamamos disfuncionalidad de la familia, porque la disfuncionalidad a veces creemos que es la ausencia de un padre o una madre, pero pueden haber otro tipo de disfuncionalidades. Pero ¿cómo crees que emocionalmente te llevaba a beber esto? ¿Qué te afectaba la emoción para beber? Sí, mira, fíjate que habría que ver, como tú decís, primero qué se entiende por disfuncional. Recordad que ha habido una globalización, tal vez una actualización cada vez más rápida con esto de las comunicaciones, de la información. Acá nosotros en el país, al menos en mi caso, pasamos una parte de la guerra y luego posguerra, donde no solamente acá, pero en otros países también se veía una apología al alcoholismo. ¿Cómo así? Yo, por ejemplo, recuerdo pequeño agarrar una bolsita para llevar envases a la tienda para ir a traer, ¿verdad? Que me estaban pidiendo. Entonces, hay cierta crianza también con la que uno va desde pequeño, que lo empieza a ver eso como que es algo normal. Aceptado, realmente es aceptado eso. Era. Claro. Ahora lo entendemos, pues. Ajá, hay más información, es lo que te digo, de que hay más información, más comunicación, se entiende mejor y se ha logrado, creo yo, cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Así como en un montón de otros casos. Pero en mi caso así fue también, y yo creo que hablo por una camada, una promoción de un buen rango de edades, ¿verdad? Que así fue también. Entonces, empezando desde ahí, ya había algo de
determinación o predisposición para Y, el alcohol. y Xavier, la vez pasada platicábamos en otras ocasiones Sí, que cuando vos bebías te sentías como que tu emoción hacia lo que vos eras exacto. te liberaba. Contaban cómo Fíjate que es esa emoción. eso es bastante de ponerle importancia cuando uno va creciendo, la etapa de la niñez y la adolescencia. Y es muy cierto lo que Giovanni mencionaba, que a veces venimos predispuestos a eso, a ser unas personas alcohólicas, pero el detonante ya viene con el primer contacto, ¿verdad? Dependientemente de cómo haya sido, ¿verdad? La gente no considera la etapa de la niñez y la adolescencia como uno de los orígenes donde se puede desarrollar el alcoholismo, ¿verdad? En mi caso personal, pues cuando empiezo a tener ese contacto con el alcohol, me dio una libertad que yo sobrio no la tenía, ¿verdad? Por ejemplo, Chávez. Por ejemplo, yo quizás de niño siempre fui una persona introvertida, digámoslo así, ¿verdad? Ok. Pero con una vez que empecé a tener contacto con el alcohol, ya me volví a ser una persona extrovertida, ¿verdad? He platicado más, me sentía más suelto, ¿verdad? No tenía pena, ¿verdad? Y yo siempre me reflejaba como una persona así. Yo quería alcanzar una personalidad de ese tipo, ¿verdad? Alguien que pudiera no tener vergüenza para nada, ¿verdad? Entonces, cuando empiezo a tener contacto con la bebida, me doy cuenta que esto era un canal para sentirme liberado en esas circunstancias, fíjate. Entonces, la gente a veces no considera, a veces los padres de familia no le ponen mucho ojo a sus hijos. Incluso nosotros vamos creciendo y no nos vamos dando cuenta de que esos han sido detonantes de nuestro alcoholismo. Sí. ¿Cómo ve, padrino, usted esto que a veces en la infancia muchos hemos pasado? Yo no lo pasé, mi papá no bebía, por lo menos yo lo que recuerdo, que le dicen, no, es que vení, tomate una cerveza conmigo, yo prefiero que te la tomes conmigo que la andes tomando allá afuera. Al final siempre yo conozco mucha gente que la termina tomando afuera y solo y termina en una situación súper delicada. Pero ¿cómo ve usted esa situación que los papás le digan a los hijos? Yo prefiero que tomes aquí en la casa, que la pruebes conmigo, que la pruebes allá afuera. Sí, lo que pasa es que el alcoholismo es un proceso, ¿verdad? Donde hay eventos alegres, más que todo alucinantes, pues el alcoholismo es algo alucinante, ¿no? Entonces, como se vende en cualquier parte libremente, los niños se van deformando, no es formación, se van deformando de esa manera. Entonces, un padre, una madre ya sabe que tiene un hijo alcohólico. Entonces, el amor sufrido ya sabe que tiene un hijo alcohólico problema. Y es más fácil decirle, bebé aquí en la casa, a que te vaya a pasar algo, a que te maten, a que mates, Cierto. o que te mates. Yo recuerdo muy bien esto que tú tocabas ahorita, porque mi padre me dijo a mí, ya no te soportamos, vení a beber aquí a la casa, te doy permiso. O sea, fue algo humillante, considero yo. O sea, mi padre humillarse de esta manera y decirme, vení, te doy permiso de que bebas aquí en la casa por la razón que estás matando a tu mamá. Ella es la que sufre. Y fue claro, mi padre, al decirme, por mí morite, pero de verdad no ves cómo tu madre sufre. Así de que eso no me acabas de recordar eso y se me quedó aquí. Desde esa vez lo que hice fue ya no llegar a la casa. Mejor ya no llegué y realmente, según yo, hoy entiendo con este tema que has tocado, que yo decía, no, es que mi madre no me vio. Ajá. Mi padre no me vio, pero sí o sea, Sienten. ajá, cabal. Y ellos, considero yo, y así pasa, que muchas veces los padres, los hijos, las esposas o los esposos, si es alcohólica, se preguntan en qué hemos fallado y te piden disculpa, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que es una enfermedad que no solo la está padeciendo el alcohólico, sino que el alcohólico ya enfermó a la familia, ya la contagió. Entonces ellos se sienten culpables, se sienten frustrados al ver que por qué vive de esta manera. Entonces ellos quieren dialogar contigo, pero el alcohólico ya no lo permite. Pues, Sí. no lo permite porque
él anda escapando de su realidad. Y en Anda tu caso, Plinio, Escapar de la realidad, fíjate, justamente estaba pensando eso, de escapar de la realidad, escapar de una realidad o tapar un momento la realidad, porque yo recuerdo de que hay realidades que yo tapaba, como por ejemplo el endeudamiento que yo había acumulado a través de beber tanto. Y eso me deprimía, porque te deprime. En silencio te deprime. El alcohol para mí fue un depresivo en silencio, porque nunca lo acepté. O sea, a mí me decían, vos estás mal, y era, no, yo no. Y obviamente ya tomando, yo ya me alegraba, se me olvidaba. Ya no tenía ese problema en el hogar, ya no tenía ese problema financiero, y obviamente me estaba hundiendo más, porque mi emoción en ese momento de tristeza, de depresión que tenía, pasaba de ser depresivo a estar ya activo. Y ya en ese momento obviamente yo lo disfrutaba. El problema era el siguiente día, cuando yo me despertaba con el problema, más el nuevo problema que había generado, la deuda que ya tenía, más la nueva deuda, el dinero que me había gastado. Y era, ¿cómo voy a conseguir? Y emocionalmente eso a mí me carcomía toda la semana o todos los días que pasaba sin beber. Y obviamente yo volvía a buscar en el alcohol esa salida o ese salvoconducto para yo sentirme bien. Realmente el alcohol me hacía sentir bien, pero me hacía sentir momentáneamente bien porque me ocultaba o me apartaba o me cerraba me ponía una barrera sobre toda la realidad que yo tenía que vivir. O sea, sí me tocó mi emoción totalmente. Y eso es lo que mucha gente no entiende, pues. O sea, no. Yo he hablado con mucha gente y dice, pero es que yo no entiendo cómo, si estás triste te vas a tomar. Pues sí, yo tomaba porque ganaba mi equipo y porque perdía mi equipo. Pero también tomaba porque empataba mi equipo. O sea, era una emoción porque estaba triste o porque estaba... Es alcoholismo. Correcto. Esa emoción es lo que... El árbitro. Todo, por todo. O sea, porque me dejó una chica o porque acabo de conquistar una chica. O sea, hay una emoción inmersa ahí, que porque cerraba un buen negocio o porque no cerraba un buen negocio. O sea, había una emoción ahí siempre. O como dicen, que es una palabra que yo casi no me gusta utilizar, pero hay sentimientos encontrados en este tipo de situaciones. sí. Porque si te sentís feliz, ¿cómo es que si te sentís feliz bebés? Pero también si estás triste bebés. O sea, tenés como, bebés feliz, pero bebés triste. Si bebés feliz, te pone un poco más feliz, obviamente. Pero si estás triste, te nivela el alcohol a estar emocionalmente relajado, digamos, o tranquilo, para mientras llegas al siguiente día y volvés otra vez a la realidad. ¿Te pasaba, Fernando? Sí, fíjate que ahora que lo mencionas también con respecto a esas emociones, y me vino a la mente también de que cuando yo empecé a venir a los grupos de autoayuda, yo no encontraba cómo disasociar esas emociones del alcohol. Entonces yo pensaba que siempre que estaba triste tenía que beber. Si estaba feliz tenía que beber. Entonces yo creía que jamás iba a poder estar ni triste, ni jamás iba a volver a tener alegría, porque yo tenía tan asociado el consumo del alcohol con esas y otras, ¿verdad? Otras emociones, que al principio me costó un montón, pero después se fue dejando, pues, pero ahora es completamente diferente, pero fue algo que me sucedió, fíjate, me llamó la atención eso que comentaste y me recordó eso también. Yo de seguro mucha gente que nos va a ver se va a dar cuenta de que, como nosotros, pues, bebíamos por alegrías, por tristezas, y es un tema interesante, cómo quitar ese asocio que uno trae del alcohol hacia actividades. Yo he escuchado que los mejores negocios se cierran con una copa de alcohol. Así dice la gente. Yo he cerrado los mejores negocios de mi vida con una copa de alcohol. Bueno, pero yo he hecho buenos negocios también en mi vida y yo me he ido a celebrar con mi familia, por ejemplo. O me he ido a tomar un buen café. Pero quitarme esa parte, cuando llegué a los grupos, no fue fácil para mí. ¿Cómo viste esa parte, Xavi, de quitar desde que llegaste al grupo? Porque ya hablamos cuando estábamos en actividad alcohólica, ¿verdad? Ya el padrino nos aclaró también un poco más sobre el tema. Pero llegamos a los grupos de autoayuda. Nosotros hablamos súper bien. Creemos, padrino, que si estos grupos de autoayuda nosotros no hubiéramos podido dejar la bebida. Por eso hablamos tanto de estos grupos. Y invitamos a la gente, en el episodio anterior
invitábamos a los grupos que están activos a que abrieran este tipo de medios, porque la gente tiene que saber sobre este problema. La gente tiene que saber que nosotros somos personas normales o llamadas normales, trabajadores, profesionales, etcétera, que pasamos este problema y que estamos en unos grupos que nos ayudan en este tema. Entonces, ¿cómo llegaste a los grupos y cómo te costó, cómo lograste, si ya lo lograste, separar el alcohol versus estas emociones que menciona Fernando, como alegrías, tristeza, estado neutro, celebraciones, porque todo hay que celebrarlo. Sí, fíjate que cuando uno llega a los grupos de recuperación, es bien complicado, ¿verdad? Porque te empiezan a bombardear una serie de ideas, ¿verdad? Que dicen no visites los lugares que antes visitaba, ¿verdad? No visites las amistades que tenía, ¿verdad? Pero te das dando cuenta que esos son los únicos lugares donde ibas. No Y conoce uno otro lugar. La mayoría de tus amistades, todos también son bebedores. Entonces vienen un montón de emociones ahí, y emociones fuertes. Yo me sentía como es que decía un amigo, como tipo león enjaulado, ¿verdad? Primeros días, ¿verdad? Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No lograba yo sostenerme, no lograba controlarme. Sentía que no podía tener esa capacidad de autocontrol, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer al siguiente día? ¿Verdad? ¿Cómo me iba a divertir? ¿Cómo iba a conocer personas? Pues sí, lo natural de un ser humano es socializar, ¿verdad? Es la naturaleza del ser humano. Entonces te vas dando cuenta de que afloran muchas emociones cuando dejas de beber. Y yo me atrevería a decir que surgieron más emociones en ese momento que cuando estaba en actividad. Sí, tenés razón. Fíjese que ese es un buen tema, Giovanni. Como yo llegué a los grupos, me pasó lo mismo que Xavi, afloran, fíjese, afloran más emociones. O es que afloran o es que siempre las tuvimos y nunca nos dábamos cuenta. Porque llegando a los grupos uno se da cuenta que debe, que hay que pagar, que todos los meses vienen los recibos del agua, luz, teléfono, etcétera, o lo que tenga uno, que hay que un préstamo que hay que pagar, que hay un vehículo que hay que hacerle mantenimiento a los carros, que hay que comer, que la gente come en la casa, que hay que pagar un pasaje o echarle gasolina al vehículo para ir a trabajar. Entonces comienzan a aflorar todas esas emociones. Entonces, como que incluso que a mí me pasó, yo me deprimí cuando dejé de beber. Pues, ¿por qué estas emociones? ¿Por qué dentro de sus experiencias, de lo que he escuchado en estos tiempos, cómo ha escuchado que los compañeros han sobrellevado esta experiencia dentro de los grupos? Porque por eso mucha gente por eso no quiere llegar a los grupos. Dice, ¿y yo cómo voy a hacer ahora sin beber? Yo lo dije. Enfrentar la realidad. Sí, pero era como, ¿cómo voy a hacer yo un fin de semana si yo, no, me sé que él es mi compadre, o cómo lo voy a dejar? O sea, no entienden cómo separar. Son las emociones, son las Te empezás a preocupar más por otras personas que por vos mismo. Así es. Son las dependencias que tenés del alcohol. Es emocional. Y las dependencias que tenés con aquel amigo que es tu hermano, que han bebido juntos, que han disfrutado juntos, que han sufrido juntos, que se han quitado la goma. Sí. Entonces, el amigo aquí decía algo bien importante, ¿va? Y tú también lo decían ustedes, pues, o sea, soy de esas personas que no pueden enfrentar la vida sin alcohol, ¿va? Soy de esas personas que dixómano, pues. Y lo que él decía, ¿va? Bebíamos para ahogar estas penas, es emocional. Y de ahí bebíamos para resucitar estas mismas penas. O sea, hijo del caos, pues. Una tremenda confusión. Entonces, pero todo eso, tú lo acabas de decir, viene desde la infancia. La emoción enfermiza que te provoca la soledad, la misma que descubriste, la misma que viviste en tu infancia, es la que te quedó, si esos son los trastornos. Y supuestamente no estábamos enfermos, porque no bebíamos, pero ya estábamos enfermos, trastornados, mal emocionalmente. Entonces, ¿te has fijado que la mayoría de gente pone una canción porque se acuerda de su infancia, lo que sufrió emocionalmente,
aún teniéndolo todo, ¿verdad? Entre comillas, Sí. Ujú. porque lo que un ser humano, lo que más necesita, hay muchos niños, por ejemplo, hay muchos niños que tienen su tablet, su televisor, hay un carro a disposición para él, su cuarto, vive sumamente bien, pero no sabe emocionalmente la soledad que está viviendo, Ujú. la ausencia de una madre, la ausencia de un padre, de un hermano, de una familia. Y si no, miremos las situaciones que pasan muchas veces en otros países, como un niño llega a comprar un arma y llega a ametrallar colegio, emocionalmente ya está disparado. Nadie bebió porque era feliz, sino que porque estaba enfermo, de soledad, de falta de afecto, de compañía, de hogar, muchas veces de pobreza. Hay gente que se cree en la pobreza. Y a veces el término soledad está mal empleado porque dice uno, no, yo no estoy solo, pero es que no es estar en compañía de, es la soledad interna que uno tiene, porque yo estaba rodeado de personas, pero me sentía solo. Sí, pero crece y nace, o nace en la ausencia del padre. O ya grande vivís ese trauma, pues. Ujú. Y aunque no querrás, y como podrían decir, podés estar viendo el clásico en España, lleno ese estadio, y vos te sentís con esa fractura de soledad, con esa fractura emocional. Entonces, en ese momento, para desinhibir, ¿qué es bueno? El alcohol. El alcohol. Y hace uno amigos, ya se comienza a platicar con el de la par y ya comienza a hablar una cosa, otra, y ahí es donde el alcohol entra y juega un papel dañino dentro de las emociones que nosotros tenemos. Pero llega el grupo 1 acá, ya nosotros hablamos la otra vez de cómo derrotarnos y todo este tema en el episodio anterior, y lo pueden ver. Pero llegamos al grupo y pasamos esa etapa de la derrota y comienzan a aflorar las emociones y nos damos cuenta de un montón de situaciones que están pasando y nos ponemos tristes, nos deprimimos muchas veces en los grupos por ver que ahora la vida, esta es la vida real, esto es lo que realmente estás viviendo, Tengo que enfrentar. tengo que enfrentarlo. Muchos se van, No es que como muchos se van. el alcohólico es escapista por su misma susceptibilidad emocional. O sea, eso de... ¿Y hoy qué le digo a mis hijos? Y tengo 2 años de no verlos. ¿Verdad? ¿Cómo voy a llegar donde mi esposa si he sido irresponsable y he andado bebiendo? Claro. Entonces, ¿a qué le digo a mi madre? Bueno, los padres ahí están siempre, ¿verdad? Al fin y al cabo, uno va, otro, mira, andate de aquí, va, porque aquí realmente has dejado tirado a tus hijos. Entonces, realmente quien provoca la derrota ante todo eso, una derrota en definitiva, son los grupos de autoayuda que tienen que cubrir eso y llenar, pedirle el teléfono, la compañía, ponerse de acuerdo a qué hora se van a ver, porque es una guerra de ataques emocionales, de pensamientos negativos, donde él dice mejor yo Sí. no de Eso es lo maravilloso. Eso ha sido quizás lo más bonito que me ha pasado a mí en la vida, de venir a estos grupos, fíjese. De venir esclavizado de mis emociones, a ser el capitán de ellos, pues, a poder dominar esas emociones que en algún momento a mí me doblegaban, vea, porque ahora las identifico, hoy sé dónde estoy mal, y trato de enmendar esos errores que a mí me afectaban hace mucho tiempo. Y yo sé que, pues, emociones, vea, cuestiones externas siempre van a existir, pero lo importante de ahora es cómo te vas a enfrentar a ellas. La respuesta que vas a dar a ese tipo de emociones. Tu reacción, ¿verdad? Tu reacción, cómo las vas a manejar. Y eso es lo que enseña bastante estos grupos de autorrecuperación. Aparte de eso, de enseñar esto, quizás quisiera como que contáramos o nos contara Fernando, ¿realmente te sentiste cobijado de esas emociones trastornadas que traíamos nosotros a los grupos, traías al grupo, y que el grupo te ha cobijado y te ayudó a superar o avanzar en este tipo de emociones? Sí, fíjate que si no es por la ayuda de un grupo, porque yo igual ya lo había tratado por otros medios, ahorita haciendo memoria, yo me acuerdo el primer mes,
si por cualquier cosita yo ya quería agarrar para afuera. O sea, yo estaba pero a flor de piel, como decimos, el sentimiento, y todavía que no había soltado ¿verdad? Mi dependencia. Pero esa es la importancia también de un grupo, porque yo recuerdo que las sugerencias que me daban y las palabras de apoyo, mira, yo bien me acuerdo, en la creo yo, primera o segunda vez que me acerqué a un grupo, una persona me dijo, vas a recuperar lo que has perdido. Mira, esa palabra que me dijo, yo ni lo conocía ni nada, pero para mí eso fue un soporte que todavía lo escucho y todavía pesa en mí, fíjate. Sí. Y yo estoy seguro que si no hubiera tenido ese acobijamiento, digamos, de mis compañeros, tal vez no lo hubiera podido hacer, fíjate, estoy casi seguro. Yo creo que eso de entenderse entre, o sea, nosotros que somos alcohólicos, bueno, porque lo hemos reconocido, pues, me atrevo a decirlo porque aquí nadie puede diagnosticarse que es alcohólico. No le puedo decir a fulano sos o no sos, pero aquí todos lo hemos reconocido. En esta mesa, todos los que estamos, hemos reconocido que tenemos un problema con el alcohol. Entonces nosotros que somos alcohólicos es más fácil entender una emoción, porque yo de seguro que esa persona que te dijo eso, Fernando, estoy 100% seguro que a lo mejor recuperó eso que había perdido. Entonces, lo mismo me pasó a mí. Fíjate, son cosas bien, la gente dice que uno más los grupos deja de tomar y aprende a tomar café. Es mentira. Yo lo dije la vez pasada. Yo ya tomaba café. O dicen, yo también lo dije en el podcast un podcast anterior, yo decía, es que ahí dejan de tomar y aprenden a fumar, porque al mal el menor. Y yo les digo, no es cierto. O sea, yo llegué fumando y dejé de fumar en los grupos de autoayuda. Entonces, no es que uno sustituya, pero lo que sí me impresiona es que en estos grupos de autoayuda, por eso hablo del tema de la emoción dentro de los grupos, porque en este grupo de autoayuda, lo primero es que llegas, te saludan. Yo me impresioné que me saludaban como que realmente me conocían. Para comenzar, te ofrecen un café sin conocerte. Ahora en este tiempo nadie te ofrece, pero ni agua. O sea, llegas a un lugar y ni agua te ofrecen. Capaz así como, buena, y ya se va, pero si voy llegando, o sea, pero llegan el grupo y te ofrecen café. Yo les contaba una historia, padrino, que a mí me pasó. Bueno, la contaba a los compañeros, no en este podcast, primera vez que lo voy a contar. Yo pasé una etapa en el grupo que yo emocionalmente estaba bien destruido porque había tomado malas decisiones en mi vida, porque eso es otra cosa. Que las emociones también a uno le golpean ya sin beber, y en estos grupos de autoayuda, porque uno toma malas decisiones. Yo tomé malas decisiones. Y yo estaba tan mal en todos los sentidos, incluso financieramente, que en el grupo, o los grupos acostumbran, no en todos, pero en los grupos acostumbran a llevar pan dulce. Bueno, nosotros aquí en El Salvador le llamamos pan dulce, panito, no sé cómo le llaman en otros lados, pues, pero pan de harina con azúcar. Esa era mi cena. Yo me refugiaba, o sea, yo sentía un refugio emocional, una tranquilidad al llegar al grupo, que por lo menos iba a comer algo en la noche. Yo conozco muchos compañeros en este grupo donde nosotros militamos que llegan a cenar al grupo, y es una bendición realmente para nosotros. Es una bendición hacer este tipo de cosas porque sabemos que ayudamos a otras personas. Incluso nosotros nos mantenemos sin contribuciones de afuera, todo lo hacemos a través de nuestras propias contribuciones, ¿no? Fortaleza. Y eso da fortaleza, porque uno de repente dice, ¿y cómo es que en este grupo hay siempre café? O sea, hay un poder aquí emocional, aparte de nuestro Dios, pues, por como cada quien lo conciba. Pues nosotros hemos hablado que aquí todos somos creyentes, por ejemplo, los de esta mesa, pero no es que eso sea un punto, no, de hecho no es un punto para esta mesa, pues, pero somos creyentes la mayoría. Y cómo se manifiesta esta emoción a través de esa tranquilidad, o cómo cree usted que la emoción que lleva uno a los grupos yo le cuento mi caso, de que yo no sabía si iba a cenar, pero sentía esa tranquilidad emocional, o esa tranquilidad, esa paz, que yo iba a llegar al grupo, y ese día, por lo menos, me iba a comer 2 pedazos de pan y unos 4 o 5 cafés, para llegar a la noche con el estómago lleno. Pasar la cena. Sí, ahora, mi situación ha cambiado, obviamente, gracias a Dios y gracias a los compañeros y a los grupos de autoayuda. Hoy está a dieta. Hoy estoy a dieta.
Hoy yo no como, pero por voluntad propia. Pero es así, padrino, lo que yo le estoy contando. Lo que pasa es que por eso mucha gente dice que es nuestra familia, ¿va? Nuestra segunda familia. Y obviamente hay de todo, ¿va? Yo llego a los grupos de Alcohólicos Anónimos y a mí se me arropó, además me extrañó la primera vez que yo me inicio y me aplauden. Pues. Buenísimo. Y yo me quedo, ¿y por qué me están aplaudiendo si yo vengo De la calle. de hacerme daño, de hacer daño? O sea, obviamente no, o sea, te motivas tanto emocionalmente que crees que no mereces ni un aplauso, ni un saludón de mano o que alguien te diga que te vaya bien, como me va a ir bien. O Y ahí cuando le dicen a uno, vas a estar bien, hombre. Exacto, Nunca va a estar bien siendo todo jodido. exacto, no lo entendés, Sí. no lo comprendés, no. Entonces te vas dando cuenta porque eso precisamente para los recién llegados a los grupos de autoayuda tienen que llenarse de mucha fortaleza y es un trabajo en equipo. Tanto el paso 12 como el grupo tienen que trabajar juntos, pues. ¿Qué paso 12? Cuéntenos, porque hemos hablado muy poco del programa de autoayuda, pero explíquenos así brevemente qué es paso 12. Es trabajar con el recién llegado, lo que estamos hablando. Y los compañeros, así como ustedes de mayor vivencia, que ya pasaron los primeros días de inicio en estos grupos de autoayuda, pues obviamente alguien aquí te va a entender, alguien que ha aguantado hambre va a entender a otro que aguantó hambre. Sí, definitivamente. Axioma. Sí, ¿verdad? sí. Alguien que ha estado desempleado va a entender a un desempleado. O sea, en pocas palabras, los grupos de autoayuda te dicen, desde su espiritualidad, identifíquese con el dolor ajeno. Si usted ya pasó ahí y no se identifica con el dolor ajeno de decirle a un recién llegado, ya comiste, mira, te traes tus zapatos, Sí, mira, aquí está esta ropita. Y suele decir, pasar, suele pasar. y quedarse callado, pues hacerlo anónimamente, ¿verdad? Espiritualmente, con conciencia, porque vos ya pasaste donde esta persona que tiene 2, 3 días de haber llegado a estos grupos de autoayuda, está pasando esa situación. Y sin esperar nada a cambio, porque ¿qué puede esperar uno de alguien que está en esa situación, que no tiene trabajo, que no tiene ni comer? Y viene un compañero y le dice, hey, mira, te traje un par de zapatos sin que se los haya pedido. Exacto. Yo sé que no voy a esperar nada de él nunca. Ajá, o sea, que alguien te diga, vos venís del sistema allá afuera, pues, porque es un sistema. ¿Va? Yo una vez le dije a un chero, fíjate que ando de goma, ando golpeado, y ellos estaban bebiendo. Ah, no, hombre, sí. ¿Y qué pasó entonces? No, mira, tengo hambre, sí, pero es que aquí no es comedor. Aquí bebiendo estamos. Y yo, ese chicón, ese pelón de cara, a mí nunca se me olvidó. Sí, Entonces, y ahí le toca la emoción a uno, ¿no? no, y te destruye emocionalmente. Vos que andas destruido por el alcohol, andas destruido laboralmente, económicamente, familiarmente, hay hijos, no has llegado donde ellos, ¿verdad? Es un caos, pues. Uno se acuerda cuando anda bebiendo, porque ese es un punto. Uno se acuerda cuando anda bebiendo que sus hijos están esperando. O tal vez tiene días de no verlos. Y algunos llegan a los grupos, que yo lo he escuchado, que lloran diciendo en las tribunas, la tribuna es el atril o lo que como le quieran llamar, donde nosotros expresamos algunos sentimientos ahí que tenemos, lloran diciendo, mi hijo no me quiere, porque yo lo dejé tirado. Y uno se acuerda cuando bebía y pasa esa etapa en los grupos de trabajar hacia que los hijos, no es que lo comiencen a querer, pues, porque el querer es opcional, pero por lo menos que ahora lo comienzan a respetar. Mis hijas me respetan, pues. O por lo menos eso creo yo, ¿verdad? Es que la oportunidad aquí es de que compitas con vos mismo. Eso, importante. Y Plinio toca un punto muy importante. Cuando uno reconoce hacia, bueno, un reconocimiento de parte de nosotros mismos y también hacia terceros, hacia otras personas, que en este caso, cuando estamos en los grupos, ¿verdad? Lo externamos a los demás compañeros, esos defectos, ¿verdad? Que de carácter y esos sentimientos que nos hacen salir, ¿verdad? Esos sentimientos que hacen que se externen por esos defectos de carácter, te das dando cuenta de que te va fortaleciendo como persona. Sí. Ya identificar lo que te ataca, ¿verdad? Ya identificas dónde está el error. ¿Y qué toca aquí? Empezar a trabajar en eso, ¿verdad? Sí. Es difícil porque hay gente que está dañada, bien dañada emocionalmente y mentalmente.
en el sentido de que no creen en nadie. Ni en uno mismo. Ni- No solo en nadie, en uno mismo. No cree en él, no cree en nadie. Cree que al ofrecerle un plato de comida o una ropa se están burlando de él. Sí, el ego de uno. Ajá, no, Tremendo. no nos podemos olvidar del falso yo, ¿va? Ajá. Que es el ego. ¿Va? Bueno, ¿y a este que le estoy pidiendo? ¿Qué? Que me ve miserable o qué. Ajá, que yo estoy necesitado. Y realmente uno es el más necesitado. Y uno hasta rechaza la ayuda. Es que la Rechaza la ayuda. son los que se van. Teniendo la necesidad. Son los que se van. Y no solo la ayuda de los grupos de estos grupos de recuperación, sino que alguien le ofrece hey, si querés vamos a comer. No, yo tengo comida en la casa y no tiene nada que comer. O sea, no tiene, pero ni agua en la refri. Entonces, y rechazas, ya le cortaron el agua. Muchas veces nos ha pasado. Y rechaza la ayuda. Y eso se vuelve... Lo que podemos decir es que sí es una persona enferma, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y ese trabajo lo tiene que recuperar el grupo de autoayuda. Pegársele, trabajar, porque hay dos grupos, el de Paso 12 que trabaja con él directamente Ajá. y el de patrocinio, ¿va? Ujú. Que aparecen 4 compañeros. Hey, yo le voy a dar el desayuno, Ajá. hey, yo le voy a dar el almuerzo, hey, yo le voy a dar la cena, yo le voy a dar donde dormir o le voy a conseguir donde dormir. O lo voy a ir a traer, con solo el hecho de irlo a traer ya es un montón. Y para los grupos de autoayuda, no somos nosotros los que le estamos ayudando a él, es él que nos está ayudando a nosotros. Él nos está diciendo, no vayan de donde yo vengo, ¿verdad? Y lo habla bien claro, no hay mejor inmunidad hacia el alcoholismo que trabajar con otro. Qué buenísimo, qué buenísimo. Y ya para ir cerrando un poco, porque siempre se nos hace largo, nos dan en la producción, siempre nos dice los tiempos y terminamos hablando más. Y yo no sé cómo hace la producción para reducir tanto los podcasts, pero para ir cerrando, Fernando, un poco sobre cómo concluimos sobre este tema. Qué increíble, yo nunca pensé. Yo hoy traté la manera de no escuchar compartimientos de compañeros. Escuché a psicólogos, psiquiatras, otras personas que hablaban sobre, no personas que van a estos grupos de recuperación. Me parecía un tema sumamente interesante, pero vuelvo y repito, no es lo mismo hablarlo con personas que hablan el mismo idioma, porque aquí ninguno de nosotros tiene la profesión de psiquiatría, ninguno de nosotros tiene la profesión de psicólogo, ninguno de nosotros 4 aquí es médico, bueno, incluso la producción, ninguno de nosotros es médico. Así que nosotros estamos hablando de nuestra propia experiencia. Hacia nuestra propia experiencia es lo que nosotros les estamos compartiendo, abriendo nuestros corazones, abriendo nuestras vidas, nuestras mentes. Y contanos un poco sobre tu reflexión final, Fernando, hacia esto que mencionó Giovanni, de venimos enfermos físicamente, se cura con muchos medicamentos, pero y cómo la salud espiritual y la salud emocional, eso ya está un poco más complicado, ¿verdad? Pero ¿qué concluimos de este tema de las emociones y el alcohol? A mí me gustaría concluir, Plinio, de que es un mensaje de esperanza, fíjate, porque se puede, Okay. se puede. A mí me pasó, o sea, todos esos problemas que uno tiene o esas emociones, alegrías que uno asocia con el alcohol, se puede desasociar y volver a ser feliz o volver a estar triste, pero por lo menos enfrentar esos problemas que uno antes le huía. Se puede con la recuperación, ¿verdad? Pero sí, en mi caso tuve que buscar también grupos que me ayudaran. Siempre concluimos que estos grupos son cachimbones, como decimos en El Salvador. Pues, Cachimbones, vergones, son los mejores, la mera mata donde se rasca el tigre. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Chávez, tu conclusión. Mira, una conclusión en 2 partes. La primera, para las personas que no conocen de los grupos de autoayuda. Si usted ocupa el alcohol o cualquier otro tipo de sustancias para escapar de una realidad, para evadir alguna controversia que se le presenta en la vida, son síntomas de que el alcohol lo está dominando. Y una de las características de esta enfermedad, porque lo es que es progresiva y fatales consecuencias. Tarde o temprano, si es que usted no termina en una cárcel, en un hospital o en el cementerio, que Dios no quiera, aquí lo vamos a estar esperando. Porque aquí siempre tenemos las puertas abiertas para cualquiera que busque la ayuda. Y para las personas que conocen de de los grupos de autoayuda, es importante también tener en cuenta que
que trabajando con el programa se puede tener esa vida feliz y útil que tanto lo ofrece. Ofrecen los programas, sí, claro. Sí, para mí, ahora voy a ser yo el que voy a decir antes la conclusión final, antes del padrino. Yo creo que la tristeza del alma, y yo siempre lo he dicho, la tristeza del alma y lo herido que trae el corazón solo se puede sanar en estos grupos de autoayuda. Si siente esto, usted que nos escucha y nos ve en todas nuestras redes sociales, o ve este video o se lo mandan, y ve esto en soledad, cuando uno está solo y se siente como nosotros hemos expresado, busque un grupo de autoayuda, conozca, busque en internet, busque ahí, y va a encontrar. Aquí en El Salvador hay muchos grupos, ponga ahí en internet y va a encontrar números de teléfono, llame, ya les vamos a, tal vez producción esta vez pone los números de teléfono de la Oficina de Servicios Generales para que busquen ayuda. Y escríbanos a nosotros. Nosotros les vamos a direccionar a dónde ustedes pueden ir a buscar esto. Y ayude a la persona con amor. Siempre lo digo yo. Si usted tiene una persona que ha tenido estos problemas que ha escuchado que nosotros hemos tenido o lo ve, no lo juzgue, sino que ayúdele con amor. Es la única forma. Y pues le cedemos la palabra con una conclusión final aquí a nuestro gran amigo y padrino Giovanni Tovar, el cual de antemano nosotros como esta iniciativa llamada Alcoholismo y Esperanza, le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo. Sé que como todos nosotros somos unas personas que tenemos otras responsabilidades, a pesar que casi siempre grabamos sábado, y grabamos sábado por lo mismo, pues hacemos tiempo para estar acá, pero usted también tiene sus actividades y le agradecemos mucho que nos haya venido a compartir su experiencia, su conocimiento sobre este tema, a pesar que no somos profesionales en el área, pero somos experimentados en este tema porque lo hemos vivido. Nuestra experiencia es lo que nos hace a nosotros conocer un poco sobre esto. ¿Qué concluye, padrino, de este tema de las emociones y el alcoholismo? Sí, el único antídoto es lo que ustedes han estado hablando, ¿va? Experimentar un despertar espiritual. Eso es sumamente importante, es el verdadero antídoto, el poder tener nuevos estados de conciencia. Todos hemos venido en una situación crítica. Los grupos, en mi caso, Alcohólicos Anónimos, me ayudó y hasta la vez me sigue ayudando. Me cambiaron la vida. Fue totalmente increíble de dónde yo vengo. Si mi mayor sueño era morirme bebiendo. Y cuando más vida he tenido, mis proyectos eran de empresario, de dinero, y nada que ver. Me cambiaron el chico. Y puedo decir que gracias a ustedes, gracias a la familia de Alcohólicos Anónimos, soy otra persona. Me cambiaron la vida. Okay. Eso se le debe a Dios, a mi poder supremo y a Alcohólicos. Ok. Bueno, entonces muchas gracias a todos por habernos sintonizado en este podcast. Gracias por abrirnos su espacio, un espacio. Si ha llegado hasta este momento del podcast es porque le interesa este tema, sea para usted o sea para una persona que conozca que tenga este problema. Síganos en redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Como Alcoholismo y Esperanza, y también nos puede escribir un correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com. Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a tratar la manera de siempre buscar temas interesantes, porque nuestro único objetivo en este podcast es llegar a la persona que aún sufre y que anda todavía en esto que nosotros, gracias a Dios, ya no estamos, y que es un alcoholismo en actividad. Ahora trabajamos con otras cosas, pero estamos aquí para eso, así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos por estar aquí. Y como siempre, saludar a la producción de Huachipro que nos ayuda con esto. Gracias, Huachipro, porque siempre hace un excelente trabajo. Estamos contentos con ellos y seguimos apoyando. Apoyen a este tipo de iniciativas y actividades, a empresas que están creciendo con este tipo de programas. Y a los grupos, como siempre, de autoayuda. Métanse a la tecnología.
todo avanza y ahora tenemos que llevar el mensaje a través de estos medios. Así que muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches donde nos escuchan y hasta la próxima. Hasta luego.